Sí. Excelente. Sí. Bien. Bueno, como decía al principio, gracias Janet por esa presentación. Muchas gracias a todas las personas que están presentes. Voy a abordar este tema de la norma 3262, comentándoles un poco un contexto general, es decir, ¿por qué a nuestro país, a nuestra sociedad podría interesarnos trabajar o hablar de estos temas? Bueno, vamos a hacer una mirada general. A nivel mundial, más mujeres que nunca antes, ¿cierto?, ocupan puestos políticos, digamos. Este es nuestro panorama, o nuestro mejor panorama en muchas décadas. Sin embargo, si vemos los datos, la participación de mujeres como primeras mandatarias, ¿cierto?, jefas de Estado, el porcentaje es bastante bajo, ¿ya? A enero de 2023, solo el 11% de los países del mundo estaban gobernados por mujeres, ¿ya? Ahora, dentro de esta cifra, sigue siendo Europa el país que concentra el mayor porcentaje de mujeres que han logrado estar en esas posiciones. Ahora, ¿por qué este dato puede ser importante o interesante? Porque, bueno, un 11%, pensando en que somos el 50% de la población mundial, la verdad es que hay bastante brecha, ¿ya? En relación a esa participación y a lo que nosotras como mujeres porcentualmente tenemos como participación en el mundo. Luego, un 31% de los puestos de dirección en todo el mundo, esto en el año 2021, estaban ocupados por mujeres, ¿ya? Frente al 2020, que había sido un 29%, en realidad el avance fue bastante poco, digamos, ¿ah? 9 de cada 10 empresas ahora tienen al menos a una mujer en sus equipos de dirección. Es decir, insisto, es como nuestro mejor panorama histórico. En 2021, bueno, ya se repite esa parte. ¿Ya? Entonces, a pesar de que uno ve que hay avances, claramente vemos que siguen existiendo brechas importantes. ¿Ya? Otro tema importante poner en la mesa y que tiene que ver con la norma, lo que yo acabo de hablar respecto de participación tiene que ver con la norma, ¿ya? Después, cuando avancemos un poquito, yo se los voy a comentar. Y en cuanto al tema de remuneraciones, también tiene que ver con la norma, porque los análisis indican que existen brechas salariales en los puestos directivos, ¿ya? Y esta brecha salarial está en contra, ¿cierto?, de la mujer, es decir, una mujer en un puesto directivo gana un 14, es decir, casi un 15% menos que un colega varón, ¿ya? Y esta brecha también se presenta en los mandos intermedios, ¿ya? Aproximadamente un 12 o un 15%, aunque estos son datos en realidad globales, pero nuestro panorama nacional puede ser incluso a veces un poco peor, digamos, en cuanto a brecha salarial, en estos puestos, ¿ya? En estos puestos directivos de mandos intermedios. Entonces, los análisis que se hacen es ¿por qué ocurren estas diferencias? ¿Por qué tenemos poca participación en el mundo del trabajo, en aquellos puestos de toma de decisiones, puestos directivos, en donde están los niveles más altos de remuneraciones? ¿O por qué existen brechas salariales frente a un mismo cargo con misma responsabilidad? Bueno, los análisis causales hechos por las personas expertas en estos temas, que no es un tema además nuevo, yo también quisiera comentarles que estos temas no son nuevos, son temas que se vienen discutiendo de hace décadas. La raíz estaría relacionada principalmente con que en la actualidad, aún, ¿cierto?, todos los labores de cuidado de las familias, de los hogares, de hijos, de ancianos,
de personas discapacitadas sigue estando culturalmente en manos de solamente mujeres, ¿ya? Digo culturalmente porque aunque nosotros podamos hacer encuestas en que generalmente las personas, mujeres y hombres, dicen, no, esto debe ser una labor compartida, que esos son los resultados un poco de las entrevistas que nosotras hacemos a propósito de la implementación de la norma. Yo creo que, no es que crea, sino que eso es lo que obtenemos como datos, es que en general existe un acuerdo de que debería ser compartido, pero la realidad es que culturalmente y en el día a día, esta responsabilidad sigue estando principalmente en manos de la mujer. Es más, nosotras mismas como mujeres, aunque a lo mejor nadie nos pida que lo hagamos, lo hacemos en forma casi automática y mecánica, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera esta mirada cultural impacta en las posibilidades nuestras de estar en trabajos, digamos, que sean de alta responsabilidad o en mandos intermedios o también en los temas de remuneraciones? Impacta porque existe una mirada que en general, dado que la mujer tradicional y culturalmente tiene estas responsabilidades de cuidado y de protección del hogar, de los niños, etcétera, eh, la empresa asume, por lo tanto, que va a tener menos horas dedicadas al trabajo, va a pedir más permisos, va a ausentarse probablemente porque va a tener temas vinculados, incluso al tema de la maternidad también, es como un análisis que se hace, y por lo tanto, eso, la palabra que se usa es casi como que se cobra un impuesto, se nos cobra un impuesto por el hecho de, por ejemplo, la maternidad, ¿ya? Es decir, si quieres tener desarrollo de carrera, pero a la vez quiere también ser mamá, la verdad es que ahí, y los estudios también están, como que un poco ahí se truncan los desarrollos de carrera y finalmente somos, entre comillas, la palabra sancionada por el tema de la maternidad. ¿Ya? Entonces, la situación, ¿cierto?, nuestra en general en el mundo del trabajo tiene ese resultado al día de hoy, ¿ya? Entonces, bueno, la pregunta que uno se hace es ¿qué podemos hacer para poder cambiar este panorama? Hay diferentes miradas. Acá lo que dice la lámina, bueno, rediseñar algunos cargos, pero aparte de rediseñar cargos, también hay otra palabra que ahí está y que habla sobre mejorar las condiciones de conciliación de la vida laboral, familiar y también la personal. Y esta palabra, yo quiero que ojalá no, al final de estos minutos en que yo voy a compartir con ustedes, se lleven esta palabra con ustedes porque es un eje fundamental para poder lograr cambios en la sociedad que permitan que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo pueda tener menos barreras. Porque la conciliación habla en estos tres temas del ámbito laboral, familiar y personal, pero no solo para mujeres, sino que también para hombres. Es decir, que los hombres también puedan internalizar y las culturas organizacionales puedan internalizar que tanto hombres como mujeres deben tener espacios de conciliación con la vida familiar y personal, de manera de poder también eliminar un sesgo que también existe tradicionalmente y que es que, pucha, ¿cómo vas a pedir tú, hombre, permiso para llevar a los hijos al médico si eso lo tiene que hacer tu mujer? ¿O cómo tú vas a tener que pedir permiso para quedarte cuidando a los niños? Entonces, ese tema de la palabra medidas de conciliación es una palabra clave para lograr dividir estas responsabilidades familiares, ojalá, digamos, equilibradamente entre mujeres y hombres. Chiquillas, yo no estoy viendo la pantalla, si es que alguien levanta la mano, tiene alguna duda o consulta,
por favor que hable nomás porque no voy a poder ver, digamos, si es que están pidiendo la palabra, ¿ya? Así que esa es Perfecto, la... vamos a estar Sí, atentos. sí, por favor. Bueno, siguiendo con la línea de lo que yo estoy comentando, y hacemos una primera derivada respecto de en qué posiciones las mujeres están teniendo espacios para poder estar en los puestos top de las organizaciones. Esto también tiene un sesgo claramente de género, ¿ya? Las mujeres principalmente están en las áreas de comunicación, de recursos humanos, marketing, eh, pero si vamos al área ya dura, tecnologías de la información o producción y comercial, vemos que nuestra representación es bastante disminuida, ¿ya? Entonces ahí también existe un tema de sesgo de género, en donde claramente la presencia femenina es bastante escasa, ¿ya? Bueno, en Chile, y acá está, no sé si se ve bien esa lámina, si quieren la puedo tal vez agrandar un poquito. ¿La ven ahí bien mejor? Bueno, ¿Sí? nuestra participación en el año 2022 en la dirección de empresas, 14%, ha habido un aumento, pero insisto que es bastante, digamos, lento ese aumento. Gerentas también, estamos en el 22%, y en la participación laboral es en donde tenemos una mayor, diría yo, representación en la participación en general en distintos puestos de trabajo. Entonces, con este panorama y con todos los efectos que este panorama puede tener en el desarrollo equilibrado tanto de hombres y mujeres, la palabra que surge es que debemos empoderarnos nosotras y tratar de trabajar en el empoderamiento también de las generaciones más jóvenes, ¿ya? De manera tal que podamos lograr espacios de poder pensado en toma de decisiones, en lugares de trabajo, en organizaciones políticas, en organizaciones sociales o en organizaciones como las que a la que pertenecen ustedes en este momento, ¿ya? Es decir, poder tener derecho a opinar, a decidir, a plantear situaciones. El empoderamiento es un concepto básico de derechos humanos y yo creo que también es un área que la norma permite trabajarla, dado que la implementación de la norma en las organizaciones apunta a un cambio cultural. Ahí vamos a ver un poquito también esa parte. Entonces, bueno, ya hablé un poco de este tema, de la importancia nuestra de ejercer poder, digamos, en distintas áreas de la sociedad, de manera de poder un poco equilibrar esta participación en los distintos ámbitos de la sociedad. Que no solamente tengamos el poder de, de hacernos cargo de las labores del hogar, sino que podamos también tener una representación y participación en los otros ámbitos de la sociedad, ¿ya? Y estos ámbitos son, por supuesto, la vida cultural, la vida económica, la vida social y la vida política, ¿ya? Entonces, acá voy a también ampliar un poquito. Nosotros acá tenemos como que en el mundo laboral, ¿ya? O incluso si pensamos ya como mujer, voy a asumir un puesto de directora o quiero asumir en una organización social. Bueno, si yo voy a competir con mis pares varones, vemos que, claro, para ellos es como ellos tienen más facilidades en general, porque también pueden haber casos excepcionales en donde correr esa carrera está como más libre, más rápido. Sin embargo, dada esta carga cultural, tradicional que tenemos nosotras las mujeres con los temas de las tareas del hogar, eh, claramente tenemos que saltar un montón de obstáculos antes de poder correr esa carrera en igualdad de condiciones, ¿ya? Incluso aunque uno tenga a alguien que le ayude en la casa, porque igual tengo que estar diciéndole cosas, organizando cosas. Entonces son cargas mentales que en términos generales están asociadas a la labor de la dueña de casa.
Entonces, obstáculos para la participación de las mujeres en la toma de decisiones en nivel general, es la dependencia económica, ¿ya? Estamos situadas en las posiciones en donde se ganan más lucas, participamos menos, y mayoritariamente en los análisis de los puestos laborales en las áreas de trabajo, trabajamos principalmente en las áreas de la economía donde se paga menos y también en los puestos de trabajo donde se paga menos, ¿ya? Entonces, tradicionalmente tenemos económicamente una situación bastante desmejorada en comparación con los varones, ¿ya? Y eso, por supuesto, implica que no tenemos recursos tampoco financieros suficientes para tomar decisiones que quisiéramos tal vez tomar en relación a la mejora de nuestra propia situación o condición o la de nuestros hijos, nuestras familias, ¿ya? Aunque parezca tal vez extraño acá en nuestro país, pero en el mundo el analfabetismo y el acceso limitado a la educación y a las posibilidades de educación sigue siendo mayoritariamente para las mujeres. Y en un porcentaje, yo diría que si no es el doble, anda cercano al doble respecto de lo que es los varones, ¿ya? En algunas culturas aún se sigue privilegiando que sea solo el varón el que vaya al colegio, el que se forme más, a quien se le asignan los recursos para que pueda estudiar en las mejores condiciones, y a la mujer dejándola relegada, insisto nuevamente, en las labores del cuidado y del hogar. Ya, entonces, en esas condiciones, si tenemos menos preparación, tenemos más responsabilidades de otra naturaleza, nuestras posibilidades y oportunidades para poder obtener buenos empleos son menores, ¿ya? También hay estereotipos que frenan el ingreso a la participación femenina en ciertos sectores productivos. Sabes que yo pensé que el tema del trabajo de la mujer en el mundo de la minería, que era prohibido porque nosotros éramos mala suerte, porque la mina se enojaba si entraban mujeres. Bueno, yo pensaba que esa cuestión era como del año 40, 50, y fíjate que no es así, pues no es tan atrás, es como de los años 80 nomás. Entonces, hay un estereotipo en que la mujer no puede ni debe, por diversos motivos, ser contratada, por ejemplo, en el mundo de la minería. Situación que todas sabemos que actualmente ha cambiado, pero de una forma que yo creo que hace 10 años ni siquiera lo pensamos. A propósito de lo que comentaba Janet de la charla que yo estaba haciendo con una asociación de pescadores, en donde participan hombres y mujeres, bueno, por supuesto que ahí sigue siendo nula la participación de mujeres en el área productiva, o sea, 100% hombres, y la participación laboral en ese mundo que genera hartos recursos, en realidad la participación femenina productivamente es poca, yo diría nula, ¿no? Yo hice la pregunta y en realidad no hay ninguna mujer que sea patrona de embarcación o que esté trabajando ahí en el proceso directamente. Principalmente la mujer participa en el área de la venta, ¿ya? De la venta, digamos, en el mesón, además, ni siquiera que ella haga la negociación. Entonces, si nosotros hacemos esa mirada, también hay distintos sectores productivos en donde nuestra participación es minoritaria y en otros, principalmente, por ejemplo, en el de educación o en el de salud, que tiene que ver con los cuidados, donde nuestra participación es mayoritaria. Bueno, hay otro elemento que también la norma lo aborda y que es un obstáculo para que la mujer se sienta entusiasmada o llamada a integrarse al mundo laboral, y tiene que ver con las situaciones de intimidación, acoso sexual, laboral y violencia, ¿ya? Este último tema es un tema también, que es un mecanismo que si no se aborda en las organizaciones, en general a la larga lo que hace es que genera que la mujer prefiera volver a la casa porque, ¿sabes qué? En la pega, pucha, me maltratan, me gritonean, los tipos
son pasados de la raya conmigo, bueno, que es una situación que en estos últimos años yo creo que ha ido cambiando un poco y que ahora a propósito de la ley Karin también debería cambiar otro poco más, pero tampoco es que son cambios tan sustanciales, después podemos comentar por qué yo digo lo que estoy diciendo, ¿ya? Eh, y bueno, y estímulos para que esta participación y esta situación que tenemos hoy en día pueda cambiar. Bueno, acá la norma también aporta mucho, y que es trabajar en la toma de conciencia eh, a, ni- a nivel general, tanto para mujeres y hombres, o sea, la toma de conciencia que uno puede hacer en la organización a la que uno pertenece respecto de esta situación y de que tenemos que hablar sobre temas de igualdad, de justicia, digamos, y también de respeto. Toma de conciencia, entonces, es un tema fundamental. Acceso a la información, principalmente sobre la legislación que puede apoyar tanto a hombres y mujeres para poder propiciar los temas de conciliación y también, por supuesto, todo lo que tiene relación con las situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia intrafamiliar. Bueno, eso todo está en ese marco, en esa línea. Trabajar la confianza, la autoestima, la capacidad de desafiarse a sí misma y hacer frente a las estructuras que existen y que nos impiden avanzar. Eso tiene que ver con trabajar el poder que uno tiene y la confianza que uno tiene en sí misma, ¿ya? Es como el poder interno que uno puede tener. Ese sería, digamos, el llamado en esa línea. Y también sensibilizar, ¿cierto? Difundir cuáles son las redes de apoyo y modelos de conductas positivas que se esperan de una sociedad o de una organización respecto a ciertas temáticas importantes y, por supuesto, trabajar por un entorno laboral, un ambiente laboral que sea propicio y que esté libre de todo tipo de violencia. Yo no sé si he hablado un montón de cuestiones, yo no sé si alguien quiere hacerme alguna consulta o duda, voy en la mitad de lo que tengo que decir. Está súper interesante, es lo que estoy observando. Yo creo que por eso te estamos escuchando con mucha atención, Claudia. Ok, Y sobre todo la experiencia que tú has tenido, y en el norte se nota mucho, sobre todo en eso del tema, un pensamiento muy marcado por la parte masculina, ¿no es cierto? El tema de no pueden entrar mujeres a las minas, o sea, sí. ya, y yo, fíjate tú que es un tema que uno pensaría a lo mejor, uno pensaría, esto es en el tema a lo mejor del viejo, del obrero, del operador. Y hace años atrás, bastantes años atrás, cuando estaba en un proceso con Codelco, estuve conversando con una chica que era ingeniera de minas. Y ella me contaba su experiencia, me decía que cuando ella se tituló y fue a trabajar a la primera empresa que llegó, era la primera ingeniera de minas que ingresaba, esto debe haber sido hace como 15 años atrás. Y me decía ella que fueron sus propios colegas, ingenieros, que mandaron una carta pidiendo que la desvincularan porque cómo era posible que la compañía se haya atrevido a llevar a una mujer a un área tradicionalmente, no dijeron eso, pero es principalmente cómo traer una mujer que no tiene idea, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos, y que ella en ese momento, bueno, estuvo por desistir, retirarse, volver a la casa e incluso cambiar de profesión, pero su jefe en ese minuto, un tipo a lo mejor bastante más adelantado, con una mirada diferente, fue el que la apoyó y ella, bueno, después tuvo una carrera bastante interesante como ingeniera de minas, ¿ya? Entonces, hay una serie de situaciones que uno pensaría, por eso insisto, no, esto se debe dar en el mundo de la gente a lo mejor con menos preparación y no, fíjate tú, que en este caso era un caso súper fuerte porque era como sus propios colegas ingenieros que no querían No, que eso, ella estuviera.
Lo que menciona la Claudia es muy cierto, y uno pensaría, como dices tú, de que es de antes. A mí me tocó, yo en el año 99, entré a trabajar en una empresa y esa empresa tenía una mina, era Cemento Melón, y tenía la planta y tenía la mina. La mina que estaba en ese tiempo, la mina Navío, es la mina con el pique vertical más profundo que existe en caliza en el mundo. Tenía más de 600 metros el pique. Entonces, a mí me tocaba, porque era un tema ambiental, trabajar en esa área. Y el primer día que entré a la mina, que me puse toda la indumentaria para entrar hasta abajo, tenían apuestas. O sea, pobre de usted que tiemble. Pobre de usted que tiemble porque nunca más va a entrar a la mina. Y eso me lo dijeron tal como dice la Claudia. Ingenieros que tenían un par de años más que yo. Así de simple. Y a pesar de todo, no me van a creer que un par de viejos, pues ya de 40 años mineros, me dicen, hemos resistido terremotos, hemos resistido de todo, ¿qué tan malo podrá ser que entre una mujer a la mina hoy día? A ese nivel. Y esos dos viejos me acompañaron y todos decían después que ellos habían perdido una apuesta y que por eso me habían acompañado hasta los 600 metros de profundidad y todo. Y tuve que estar todo el día en la mina y todo el día esperaron que temblara. Bueno, les debo decir que al día siguiente sí tembló. Entonces dije, ven, la mina me echó de menos porque hoy día no fui. Entonces al final tú lo echas a la broma y todo, pero efectivamente, o sea, pasaron años y después me contaba el jefe de prevención de riesgo que hubo un par de ingenieros que ese día se fueron de la mina. Se fueron, o sea, yo no, aquí va a quedarles cosas. O sea, yo me voy, viejo, me voy. Increíble. A ese nivel, o sea, el grado de superstición y el grado de achacarnos cosas, o sea, ha sido muy duro, como dice la Claudia, y yo también, cuando trabajé en el Ministerio de Minería, escuché cosas horribles, y yo conocí geólogas, y te daba pena porque yo decía, pero si esta mujer necesita entrar, ¿cómo quieren que haga su trabajo? Pero efectivamente hemos avanzado, pero es de muy hace poco. Esto es como cuando un día le converso a mi hijo que, oye, si las mujeres no hemos tenido siempre el derecho a votar, y me decía como que no, pero ahora sí en el siglo XVIII, no, le digo yo, pleno siglo XX las mujeres no votábamos. Sí. Entonces, hay cosas que nos han costado mucho. Así que no te interrumpo más. No, sí, vale. Claudia, te quería hacer una consulta. Sí. Y complementando un poco lo que comenta Janet, ¿tú has notado que con el ingreso de capitales de explotación minera, llámese BHP Billiton, en fin, otras, Anglo American, no sé, ha habido un cambio cultural? Porque, por ejemplo, BHP Billiton partió contratando mujeres, te lo comento porque los conozco, me tocó trabajar con ellos y haciendo asesoría justamente en un plan de retiro, el 2015, el 2016, 2 años. Y realmente me llamó la atención la cantidad de mujeres que me tocó atender. Entonces, ¿será también que ha ayudado el que entren capitales extranjeros con otra mentalidad? De todas maneras, lo que pasa es que, como les comentaba yo, estos temas son antiguos, no es un tema nuevo. Lo que pasa es que en Chile son cosas que se han puesto en la mesa, yo diría, a propósito de la norma. Yo realmente me atrevería a decir aquello. Pero lo que es plataforma de Beijing, lo que es la CEDAW, que es como la Carta de Derechos Humanos de la Mujer, una cosa así, y otros documentos internacionales. Y además también mucha documentación, incluso a propósito de la OIT. Son temas antiguos. Por lo tanto, en países más desarrollados, puede ser Estados Unidos o mismo Europa, estos son temas que ya ellos prácticamente vienen de vuelta. Por lo tanto, para ellos no es una novedad, no es como que, oye, pero yo creo que hasta probablemente se deben haber impactado si alguien le contó toda esta clase
mitos a leyendas y tragedias a propósito de que si una mujer va a trabajar en la mina. O sea, yo creo, nadie me lo ha contado, pero tomando lo que cuenta Janet y lo que a mí también me han contado bastantes otras personas, yo creo que ha generado una situación de que cómo puede ser que seamos tan, no sé, tan básicos, no sé cómo decir la palabra. Lo que puedo decir, bueno, pero es lo mismo tal vez que nosotras si vamos a un país africano o a la India misma, que hoy en día, por ejemplo, un gran porcentaje de niñas desertan de ir a la escuela porque como no tienen posibilidades de tener toallas higiénicas, cuando les llega la regla es como que hasta ahí nomás van a la escuela. ¿Ya? Entonces es como que a nosotros eso nos provoca un shock, ¿cierto? Porque ¿cómo puede ser? Porque nosotros ya lo tenemos como, hace años lo tenemos resuelto, pero lo que quiero decir es que, claro, para empresas como estas, como la que tú mencionas y otras más, estos no son temas nuevos. Ahora, la tragedia, ¿cuál sería? Que es la que en algún momento pienso yo, no sé. Imaginemos que viniera un país como, no sé, un coreano o un país, Irán. Yo creo que ahí sí estaríamos mal, porque ellos, yo creo que, dada su cultura, les sería bastante complejo poder pensar en una integración femenina como la que estoy planteando yo ahora. ¿Ya? Entonces, el tema cultural, insisto, el tema de estereotipo tiene una carga, pero fundamental en este trabajo y en este desarrollo. Y hay otros temas por los cuales podríamos conversar ampliamente, que tienen que ver con temas valóricos también, pero que de alguna manera tocan, digamos, la posibilidad de la toma de decisiones y el derecho de la mujer a la toma de decisiones en ciertos aspectos, ¿ya? Voy a seguir avanzando. Bueno, y a propósito de BHP, recordar que ellos tienen, digamos, ya implementada hace bastante tiempo, si bien no es cierto, no certificada ni implementada la norma, pero tienen muchas directrices a propósito y además que tienen como objetivo tener un 50-50. O sea, ellos ni siquiera se fueron con la participación que tienen algunos sectores, no 20-80, que son participaciones que uno todavía lo puede ver, digamos, en algunos ámbitos donde hay donde la representación masculina es muy fuerte. Ellos se tiraron al tiro al 50-50 y han hecho grandes, yo creo que esfuerzos, iniciativas y han invertido muchos recursos para lograrlo. Ya así que son pocos mundos, poco distintos, pero ahí vamos avanzando. Disparmente, disparmente, porque quien trabaja en BHP o en minería escondida tiene una mirada probablemente distinta de algunas otras áreas de la economía. ¿Cómo se llama acá? Ahí sí. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos aumentar esta participación? Bueno, hay un concepto que se ha implementado y se ha trabajado en Chile bastante y que ha sido también bastante cuestionado y que tiene que ver con el tema de cuotas de género. Hay otro concepto que también yo creo que ustedes han oído y que habla sobre incorporar la perspectiva de género en distintos ámbitos de la sociedad, y la norma también aborda este concepto. También hay otro concepto que se toma desde el punto de vista público y que habla sobre los presupuestos sensibles al género, promoción en materia legislativa y también tener una agenda de mujeres. Todas estas cosas, de una u otra manera, yo creo que todas las hemos escuchado y de una u otra manera van a impactar a este cambio cultural y deberían, por lo tanto, impactar en la mejora de los datos que tenemos en la actualidad respecto de diversos ámbitos relacionados con el tema de la mujer. Bueno, yo ahí termino con mi contexto como general, se podrían hablar un montón de cosas más, pero ese era un tema lo más resumido que yo pude hacer. Y ahora desde el punto de vista de la norma 3262, bueno, comentarles que en el año 2000,
2012, ¿cierto? Nace esta norma, 2012, ¿ya? Y en Chile, bueno, hubieron algunas empresas que tomaron este desafío. Las primeras empresas fueron Sodexo, Laboratorios Bagó y Codelco, Minera Gaby y Codelco. En esa oportunidad, bueno, nosotros participamos en esas tres auditorías de certificación y son, o sea, uno sin darse cuenta, han pasado bastantes años ya han ocurrido bastantes cosas en la industria, pero el número de empresas certificadas en Chile no sigue siendo, yo considero que sigue siendo un número bajo, ¿ya? ¿Y qué requisitos se requieren para poder implementar esta norma y en general cualquier norma en realidad? Lo primero, como toda norma de gestión, el compromiso de la dirección, la conformación de un comité de género o un equipo, ¿cierto? Porque si pienso en una empresa más pequeña, a lo mejor no da para un comité, pero sí un equipo que esté listo, dispuesto y capacitado, ¿cierto?, para abordar este proceso. La dirección, la gerencia, tiene que estar realmente convencida y debe creer, ¿cierto?, que la implementación de este sistema es un mecanismo importante, necesario de justicia y que va a generar un aporte a la organización y me imagino que todos los directores pensarán, bueno, ¿y qué pasa con el aporte en productividad? Bueno, existen algunos estudios que sí indican que sí habría un aporte en la productividad, ¿ya? De manera que ese compromiso es como el número uno y el fundamental para quienes deseen iniciar un proceso de implementación. Luego de esto, tener un diagnóstico organizacional en algunos ejes, ¿cierto?, que son fundamentales para la norma, pero este diagnóstico, chiquillas, es un diagnóstico que, por favor, si quieren hacerlo en algún momento, que lo hagan con personas que sean expertas en género, ¿ya? Porque de repente por ahí hay muchas empresas de asesoría que asesora de todo, ¿ya? Y finalmente uno se encuentra con que hicieron un diagnóstico de cualquier cosa, pero no lo hicieron con perspectiva de género, entonces ese diagnóstico no sería útil para un proceso de implementación de esta norma. Continuando con una etapa entonces de diseño e implementación de un plan de trabajo y luego presentarse a un proceso de evaluación y de certificación del sistema, si es que eso es lo que ustedes también como empresa quisieran obtener, ¿no? Que es finalmente obtener el reconocimiento del sello Iguala y buenas prácticas laborales que lo otorga el gobierno de Chile. Bueno, ¿qué ejes son los que toca la norma o los que intervienen en la organización? Un eje es el de reclutamiento y selección de personal, ¿ya? De manera ¿de qué? De poder incorporar en ese eje la perspectiva de género. Es decir, el proceso de reclutamiento y selección de personal va a tener que hacer su análisis y generalmente el análisis te va a arrojar que hay probablemente lo mismo que yo ya he visto, que hay puestos de trabajo en que mayoritariamente hay candidatos varones, que mayoritaria o tradicionalmente se seleccionan candidatos varones y también lo contrario, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a empezar a ver cuando abran y se hacen esta implementación y abran este proceso, van a ¿cómo se llama?, a encontrarse con ciertas sorpresas, ¿ya? Luego, el otro eje es hacer este análisis interno de cómo está la participación mujeres y hombres en cargos de jefatura y toma de decisión. Ese análisis también les va a proporcionar probablemente una mirada donde se van a dar cuenta de ciertas cosas. Lo mismo ocurre en el eje desarrollo de carrera. En acceso a la capacitación, acá es un poco más difícil tal vez verlo, pero es posible y hay organizaciones en donde también se ve que hay
brechas de género respecto del acceso a la capacitación. En remuneración y compensación también, y eso sí es un dato real, donde hay brechas salariales y en donde la organización debe hacerse cargo de poder ajustar estas brechas y también de definir mecanismos, ¿cierto?, de asignación de remuneraciones y compensaciones que puedan frenar, ¿cierto?, estas brechas que permanecen en la organización y que no hablan de ninguna manera de una organización con justicia y equidad salarial. ¿Ya? El otro eje tiene que ver con los mecanismos de conciliación que la empresa va a definir y va a implementar. En Chile, en la actualidad, hay varios mecanismos de conciliación que antes eran iniciativas solamente de las empresas y que en la actualidad son materia de ley, es decir, ya son derechos legales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa en caso de que fallece algún miembro de la familia? ¿Qué pasa en el caso de que yo estoy embarazada y fallece mi bebé? ¿Qué pasa en el caso que yo tengo que ir a hacerme exámenes médicos y tengo que pedir permiso? Ahora es un derecho legal, ¿cierto? Entonces hay varios temas que en estos últimos, yo diría, 5 años han sido implementados y han sido, en la actualidad son leyes que se relacionan con los temas de conciliación de la vida laboral y familiar y personal, pero la organización de todas maneras tiene que generar las propias, ¿ya? Así que eso es un trabajo que se tiene que hacer. Los otros ejes tienen que ver con la prevención y detección de los temas y situaciones de acoso sexual, laboral, y trabajar en lo que es prevención, detección y derivación de situaciones de violencia intrafamiliar. Acá en el eje 9 no es que la organización se tenga que hacer cargo de eso, pero sí trabajar en prevención, sensibilización, y en caso de que se dé alguna situación, facilitar o prestar los apoyos a la persona afectada de modo que pueda abordar esta situación y que la empresa también la o lo apoye en esta situación. Digo lo porque también puede ser, aunque es mínimamente, pero sí también puede ser para varones. Y el otro eje específico es trabajar en procesos de salud integral, ya que acá también hay diferencias entre lo que son temas de salud relacionados con mujeres y con hombres. Acá en esta lámina yo lo que quiero presentar es, en general, los requisitos que tiene la norma. No distan mucho de los requisitos que tiene cualquier norma de gestión, es decir, si ustedes tienen implementado otra norma, 9001 o cualquier otra norma, hay requisitos que son transversales, como requisitos de la documentación, los procesos de auditoría interna, los procesos de acciones correctivas, ¿ya? Procesos de infraestructura, ambiente de trabajo, sin embargo, y los temas legales, ¿ya? Pero acá yo en esta lámina sí recojo lo que es el tema de la operación en sí misma de la norma y que ustedes sí van a tener o tendrían que desarrollar y que son procedimientos documentados, ¿ya? Tienen que establecer estos procedimientos para establecer metodologías para la detección de brechas de género y eliminación de prácticas discriminatorias, procedimientos para el reclutamiento y selección de personal, procedimientos para el desarrollo de carrera y acceso a la capacitación, procedimiento para definir las prácticas y que estén escritas, ¿cierto? Definido cuáles son las prácticas en materias de remuneración y compensación, procedimientos para el registro y tratamiento de reclamos relativos a situaciones no equitativas o discriminatorias por razones de género, procedimientos que establezcan medidas para prevenir, detectar y abordar casos de acoso laboral y sexual en el trabajo, procedimiento para establecer medidas relacionadas con la prevención, detección y derivación de casos de violencia intrafamiliar, procedimiento para definir de qué manera se establecen mecanismos de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal. En la lógica de la corresponsabilidad, esta palabra es súper importante porque en la lógica de la corresponsabilidad tiene que ver con que tanto mujeres como hombres asumen, ¿cierto?, estas responsabilidades familiares y también van a tener que desarrollar algún procedimiento para identificar, acceder, ¿cierto?, y tener a disposición de toda la organización cualquier legislación, ¿cierto?, relacionada con temas de igualdad de remuneraciones, acosos, derechos parentales y todos los derechos y deberes que puedan haber en el mundo laboral. Ya, eso es como algo diferente, diferenciador respecto de las otras normas de gestión. Y bueno, ahora yo voy a pasar a la parte final de la presentación y solo quisiera compartir un estudio que el Ministerio de la Mujer encomendó a un organismo de asesoría que existe en Chile, que es Ars Global, quienes también tienen una amplia experiencia en estos temas de implementación principalmente. Por lo tanto, ellos recogieron una data en donde hubo una participación de 50 empresas, ¿ya? Acá comentar que en Chile, en la actualidad, esta presentación se hizo ahora en el 2024, en Chile han habido 126 empresas certificadas, es decir, hay 126 empresas que en algún minuto implementaron la norma y la certificaron, ¿ya? Hay algunas empresas que abandonaron la certificación por diferentes motivos, pero probablemente quedaron con los mecanismos de los procedimientos y han seguido abordando temas que se cruzan con la norma, principalmente aquellos que están directamente relacionados con temas legales. Como resultado, por lo tanto, entonces el 84% de estas empresas, en estas empresas ha aumentado la percepción, ¿ya? Porque acá también se hacen bastantes entrevistas de percepción relacionadas con el clima laboral. Ha aumentado, ¿cierto?, la percepción de igualdad de condiciones y oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. El 85% valora positivamente la incorporación de herramientas y condiciones para erradicar cualquier tipo de violencia en el mundo del trabajo. El 78% declaró, ¿cierto?, que ha habido un aumento en el uso y la valoración de las medidas de conciliación, ¿ya? Tales como flexibilidad horaria, teletrabajo, sala cuna, jardín infantiles para madres y padres, banco de horas, permisos especiales, tanto para hombres y mujeres relacionados con los temas de, ¿cierto?, de la corresponsabilidad en el ámbito familiar. Y que dado que estas medidas están dispuestas, ¿cierto?, y están disponibles, han sido sociabilizadas y difundidas, ha disminuido la discrecionalidad, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurría o que ocurre tradicionalmente? Es que cualquier situación de esta pasa, ¿cierto?, por que si mi jefe me quiere autorizar o no. En el fondo es como, hay varias empresas que tienen disponible un montón de medidas. Primero, nadie las conoce o pocas personas las conocen. Y segundo, no existe un alineamiento con las jefaturas en relación a que estas son medidas que el trabajador o trabajadora tiene a disposición y por lo tanto previa coordinación, ¿cierto? Por supuesto, debe y puede tener la facilidad de tomarlo, ¿ya? Y que no es un tema que dependa solo del jefe, sino que es una política y práctica que la organización facilita y que promueve, por lo tanto, para que haya uso de estas medidas, ¿ya? ¿Por qué es importante también? Y acá voy a hacer otra derivada. Es porque tradicionalmente el uso de las medidas de conciliación, adivinen quiénes eran los miembros de la organización que más las utilizaban. Las mujeres, ¿ya? Porque incluso desde el punto de vista de los varones, chuta, ¿no? Pues hasta los compañeros molestaban a alguien si es que pedía permiso. Oye, pero ¿cómo vaya a pedir? ¿Por qué vaya a pedir permiso? No, es que mi señora o porque mis hijos, hoy mandoneado, que aquí, que allá, toda la cuestión. Entonces, ese tema de cultura, también la norma ha impactado en que vaya cambiando y por lo tanto, tanto hombres como mujeres sientan mayor libertad para poder hacer uso de las medidas, ¿ya? Un 46% de las organizaciones ha implementado algún tipo de modificación en la infraestructura de manera de promover ambientes laborales seguros y libres de violencia.
El tema de infraestructura, aunque suene difícil como entenderlo, también hay perspectiva de género en los temas de infraestructura, ¿ya? Esto puede estar asociado a espacios más iluminados, a áreas de trabajo, por ejemplo, escaleras o lugares del entorno de trabajo en donde podamos propiciar mayor seguridad para la mujer, mayor visibilidad, por eso que hablo de la iluminación. También hay un tema de facilidades para la lactancia materna, facilidades que no tiene que ver necesariamente con tener una sala de lactancia, pero sí facilidades. También hay un tema, por ejemplo, en la minería, el tema de baños, ¿ya? Uno de los grandes frenos para la incorporación de la mujer al mundo del trabajo minero o productivo en general es el baño, porque tradicionalmente está pensado que solamente sea para hombres. Entonces, el año pasado tuve la posibilidad de participar con la auditoría del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, y la compañía, bueno, claro, tradicionalmente en las estaciones y en el recorrido del tren, siempre fue pensado solo para hombres, entonces como que casi que el hombre que haga donde sea nomás, pues, ¿ah? Entonces el incorporar mujeres ha llevado a tener que dar esta mirada en que también es necesario que hayan baños dignos, pero yo diría en realidad que los baños dignos tienen que ser tanto para hombres y mujeres, es decir, no porque sea hombre da lo mismo, en realidad hombres y mujeres deben, ¿cierto?, tener derecho a una infraestructura mínima en el lugar de trabajo que sea digna tanto para todos en realidad, Es un ¿ya? tema de dignidad, Claudia, ¿Sí y o no? además da la impresión que eso es casi para eh, uno cae en el subdesarrollo total ahí. O sea, piensa en el tema de la locomoción pública, sigue siendo un tema. Yo no he visto que se haya abordado realmente qué pasa con las, porque ahora hay varias mujeres conductoras, ¿sí? Claro. De la locomoción pública. Mm. Y es por derecho, por un derecho tanto para, o sea, la legislación lo dice, ¿ya? El decreto Mm. 594 lo dice. Mm. Por lo tanto, ¿por qué no es un tema que se haya abordado desde siempre? ¿Y por qué a propósito de que estamos hablando de esta norma, aflora esto? Entonces, es un tema, como dices tú, de dignidad para la sociedad, para la comunidad, ¿ya? Si de repente los baños están más limpios en el mall que en el lugar de trabajo, ¿o no? Entonces, como medio raro esa situación. Bueno, acá hay ciertos impactos que, bueno, grandes compañías, yo no sé si ustedes estarán al tanto de esto, pero grandes compañías, acá al menos las compañías mineras, yo puedo hablar SQM, compañías mineras, eh, han implementado programas de aprendiz enfocados a mujeres, ¿ya? En donde se ha trabajado en áreas en donde la participación laboral femenina es subrepresentada, y han salido ya varias generaciones de mujeres que se están incorporando en el trabajo de maquinaria, en trabajo, insisto, que uno tradicionalmente no piensa ni se imagina a lo mejor antes que podrían haber mujeres trabajando. También para aumentar o mejorar la participación laboral en estos cargos subrepresentados, ha habido un trabajo administrativo, ¿cierto?, de gestión en el proceso de recursos humanos, de modificar perfiles de cargo, de manera incluso de hacer pequeños ajustes, como que cuando yo hago un llamado necesito ocupar una vacante, trato de utilizar un lenguaje neutro o de poner ingeniera o ingeniero, porque tengo algunas evidencias de algunas empresas que con el solo hecho de haber cambiado eso, aumentaron la participación de mujeres que se sintieron interesadas en esos procesos de reclutamiento, ¿ya? Y también en cuanto a participación laboral, y acá es otro eje, ha aumentado la capacitación aquellos, para aquellos equipos que trabajan en las áreas de reclutamiento y selección, de manera de poder tener procesos que estén libres de sesgo. Todas las personas, todas tenemos sesgo, todas. Lo importante es que podamos ser conscientes de esos sesgos. Primero,
y luego de poder hacer los análisis pertinentes, ¿ya? Pero trabajar en sesgo principalmente es como darme cuenta que de repente selecciono a una mujer o a un hombre solamente basado en mi sesgo personal, ¿ya? Bueno, en cuanto a desarrollo de carrera, también ha habido un impacto positivo, de manera tal de que este proceso, que en algunas empresas incluso eran procesos que era solamente desarrollo de carrera a dedo, ahora se han implementado indicadores, metas de desarrollo, programas internos para desarrollar talentos, ¿cierto? Como mentorías, coaching. Así es que también ha sido un impacto, yo diría que bastante positivo en estas materias. En cuanto a la reducción de brechas salariales, bueno, acá lo más significativo es que la empresa haga su propio análisis, que pueda realmente hacer un doble clic a esta información y poder trabajar en ajustar en aquellos lugares en donde sea posible ajustar y poder establecer un mecanismo, ¿cierto?, claro y conocido para todos los miembros de organización en cuanto a las asignaciones de remuneración. Cuando se hacen entrevistas o encuestas a propósito del tema de la justicia salarial, generalmente la respuesta es que dicen, no, acá las diferencias son grandes. Entonces, por eso es que es importante que este mecanismo sea claro, visible y esté documentado, ¿ya? Aunque a mí me parecía difícil como que hoy en el siglo XXI no estuviera claro, he conocido empresas grandes en que en realidad se tuvo que trabajar en esto y no estaba definido, no había una definición. ¿Ya? Era como que dependiendo, no sé, pues si era amigo mío o quién me lo recomendaba, era como que la remuneración que yo le iba a pagar a las personas. En la infraestructura, bueno, ya comenté respecto de algunos impactos que ha habido en infraestructura. Y también acá hay otro tema importante, muy interesante, y que también lo aborda la ley Karin y que también tiene que ver con la ley de subcontratación y que acá es un foco interesante, y que qué pasa con nuestras empresas externas, con nuestros contratistas, o aquellas empresas que trabajan en el día a día con nosotros y que puede ser, no sé, los guardias de seguridad, el personal a lo mejor del área del casino o del personal de aseo. Bueno, también la norma, al incorporar a estas personas dentro de los requisitos normativos, ha apoyado a que estas empresas terceras, que a veces son pequeñitas, puedan trabajar en sensibilizar a sus miembros de la organización, se puedan definir mecanismos. ¿Qué pasa si una persona de mi organización, no sé, acosa laboral o sexualmente a una persona de esta empresa externa? ¿O qué pasa también viceversa, ya? Así es que esta relación con tercera empresa externa yo creo que también ha sido de un impacto bastante positivo desde el punto de vista de los ambientes laborales libres de violencia, ¿ya? Entonces, un 85% de las organizaciones estas que participaron en este estudio ha revisado y ajustado sus perfiles de cargo con una perspectiva de género. Un 77% ha capacitado a sus equipos de reclutamiento y selección. Un 65% cuenta con salas de extracción de leche materna con las condiciones que se requieren. Un 40% ha implementado indicadores a los equipos de liderazgo de manera de poder mejorar, ¿cierto?, participación femenina en distintas áreas de la organización. Un 34% incorporó un equipo que se ha especializado, es decir, miembros de la organización que se han especializado en temas de violencia laboral, violencia contra la violencia intrafamiliar, y un 14% tiene cuotas de género, principalmente en aquellos puestos de trabajo de gran responsabilidad y de toma de decisión. Todo esto que acabo de comentar, por supuesto, no está libre de barreras con las cuales hay que trabajar y poder lidiar. Una de ellas tiene que ver con las resistencias de los liderazgos y de las jefaturas medias, ¿ya? Yo decía que acá el tema del liderazgo, el convencimiento, para implementar la norma es fundamental. Por lo tanto, si tenemos jefaturas, mandos medios, ¿cierto?, que no están convencidos de
del propósito y del beneficio de incorporar estas temáticas, bueno, va a ser una resistencia con la que vamos a tener que trabajar. Otro porcentaje importante de barreras es cuando no hay estructuras de gestión, así como yo les comentaba, empresas grandes, no puedo decir los nombres, pero empresas muy grandes donde no había una estructura de remuneraciones definida. Entonces como que uno dice como, ¡plop! ¿Cómo puede ser? Pero bueno, así es. Y lo otro también, y que es como una base fundamental, es cuando yo no tengo una comprensión clara, ¿cierto?, de cuál es el espíritu normativo. Y yo quiero acá ser enfática, que esto es una norma que habla sobre mujeres y hombres, el tema de la familia, los temas de conciliación y el tema de violencia. Yo no quiero o no quisiera que esta norma se confunda con diversidades sexuales, ¿ya? Porque, ¿por qué lo digo? Porque tuve la ocasión de trabajar en la certificación de también una empresa súper grande, que no fue bien asesorada, en donde un alto porcentaje de las personas entrevistadas decían que esta norma, el objetivo era trabajar por la incorporación de las minorías sexuales del mundo LGTBQ+, etcétera, en la organización, ¿ya? Y la verdad es que ese no es el foco de esta norma, ¿ya? Así que también eso tiene que ver, todo esto que yo estoy hablando, con que no hay una clara comprensión del espíritu normativo. Y lo mismo tiene que ver cuando hablamos de los temas de igualdad, porque tiene que ver con la igualdad de los accesos, ¿cierto?, al mundo del trabajo, ¿ya? No es que con esta norma nosotros queramos que las mujeres y los hombres seamos como lo mismo, así, ¿no? No, porque comprendemos que en nuestras diferencias podemos tener igualdad de oportunidades, ¿ya? Solo que debemos trabajar con estas diferencias de manera de poder tener una igualdad en el mundo en general, en la sociedad. Y la última barrera, es la que ya yo también comentaba, que tiene que ver con los estereotipos asociados al género, y ahí tiene que ver con este choque cultural que probablemente nos vamos a encontrar y nos vamos a seguir encontrando en distintos tipos de organizaciones, de distintos tamaños y en distintos sectores de la industria. Costos de la implementación, bueno, hay un tema importante y potente en capacitación. Deben obtener asesoría especializada. Se debe, como cualquier proceso de implementación de cualquier sistema, asignar tiempos, y finalmente hay costos asociados a la certificación. Los beneficios en general pueden ser diversos, pero de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, por supuesto está el aporte a la sociedad por el empoderamiento de las mujeres, ¿ya? Y el impacto que ese empoderamiento, el impacto positivo que ese empoderamiento de las mujeres puede tener a las familias, a los hijos, etc. ¿Ya? Retención de talento, ya que la gente en términos generales, todos buscamos trabajar en ambientes tranquilos, libres de violencia, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces nuestras decisiones de cambiarnos de lugares de trabajo tienen que ver con esos temas, ¿ya? Entonces, hay retención de talento que nos interesa mantener a lo mejor nuestra dotación todo el tiempo invertido, a lo mejor en los talentos que tenemos. Bueno, implementar la norma aporta a que tengamos estos ambientes de trabajo que son un poco más de beneficios, ¿ya? Un posicionamiento también de la empresa en el mercado, ¿ya? Porque está, digamos, como empresa un poco dando un paso adelante, adelante digo acá en Chile en realidad, porque como digo, en el mundo esto ya es como normal, digamos. Mejoras en el bienestar del personal, ordenamiento del proceso de gestión de personas, mejora en el clima laboral y trabajar en prevención en cualquier caso de acoso laboral y sexual, porque, insisto, tal como es en violencia intrafamiliar, lo que mejor podemos hacer es trabajar en prevención, porque cuando ya el caso se nos vino encima, ahí ya pasamos a otros temas que muchas veces son bastante complejos de resolver. Creo que sí, aquí terminé. Bueno, les doy infinitas gracias por este espacio. Espero que haber sido clara y haber aportado algo en alguna duda que ustedes hayan tenido a propósito de esta norma
de su implementación, los beneficios y los costos asociados. Eso. Gracias.